Hola, buenas tardes. Yo soy Sebastián Miranda. Y bueno, me gustaría comenzar este clip de 5 minutos aproximadamente con la parte medular que se toca en ambos textos. Se trata de la definición de psicología deportiva. Como tal, lo que yo logré entender es que la psicología deportiva es aquella ciencia que se dedica a investigar los efectos, causas, consecuencias de los procesos psicológicos y los fenómenos del mismo tipo cuando existe algún tipo de movimiento físico o bueno, sí, de movimiento sistemático en el deportista. Una parte importante que me gusta que toca es la parte de que se considera el ser humano como íntegro. El deportista sigue siendo un ser humano que tiene creencias, valores muy arraigadas, que al final tal vez no es tan posible poder cambiar ciertas cosas, cierta mentalidad que ha sido estimulada en mayor o menor grado en diferentes tiempos. Pero bueno, al final creo que esa es una parte muy importante de nuestra labor como psicólogos del deporte, ver y detectar de qué manera ha sido estimulado para nosotros saber por dónde atacar y por dónde no, y así poder lograr las metas que ya hemos definido a través de un programa y de las demandas que el mismo deportista nos está dando, ¿no? Una parte importante que también me gustó bastante es que nos dice el texto, el deportista pone en nuestras manos su destino, sus metas, sus sueños, por lo que ha trabajado, por lo que ha soñado, lo pone en nosotros, lo cual nos confiere una responsabilidad bastante grande y yo creo que muy, muy amplia. Al final yo creo que no, de la preparación que nosotros debemos de tener debe ser muy amplia, un control incluso, digamos, el mismo entrenamiento que podemos aplicar con ellos totalmente, por tomarlo nosotros, un control emocional y sentimental total. ¿Por qué? Porque ellos esperan mucho de nosotros, ponen como, me encantó esta parte que dice, ponen sus sueños y sus metas en nosotros y nosotros no sabemos cómo podemos influir en ellos, si positivo o negativamente, con nuestras herramientas que tal vez nosotros pensamos pueden ser benéficas. Tenemos que hacer un gran trabajo, saber de qué manera podemos utilizarlas, por ejemplo, algún electrocardiograma, algún encefalograma que nos puede indicar, ser un parteaguas de ciertas cosas, saber por dónde atacar y por dónde no. Creo que conocerlas de manera muy fuerte es una de nuestros must para poder hacer nuestra labor de psicología del deporte. Un poco de la historia, así tocándola a muy grandes rasgos, nos dice que tuvo 5 fases, cuatro reales que ponen, una tentativa, que nos dice que la primera fase fue la del intento, en donde se hacían trabajos aislados, por ejemplo, en diferentes partes del mundo, que al final fueron coincidiendo en ciertos aspectos, y pues bueno, se fue trabajando ya después más en conjunto, y ya se inició la etapa de formalización, y de donde se fue haciendo ya mayor difusión. Ya después se fue haciendo una profundización, se fue ahondando en ciertos aspectos que se fueron descubriendo más importantes para el deportista, para el deporte y sus metas, que es lo que, pues sí, a incluso diferenciar para qué utilizar la psicología deportiva en quién. Ajá, en un deportista elite, en un deportista que va hacia lo elite, en un deportista que solamente lo hace por hobby, en un universitario, en un amateur, en un principiante. Entonces conocer todas estas partes que acabo de mencionar, en dónde inicia, en dónde termina cada etapa, creo que diferenciarlas es muy importante, porque las herramientas que podemos utilizar para dar un paso, aunque sea chiquito o sea grande, creo que es vital para poder estimular esta parte. Otra etapa que nos menciona es la de consolidación y la de posicionamiento, que creo son eh, la cumbre que está sufriendo por el momento. Yo creo que posteriormente puede haber una ya afianzada. Sin embargo, estamos en psicología del deporte se encuentra en posicionamiento, y recuerdo que en 1965 en Roma es cuando se hace el primer congreso de psicología del deporte, y es donde empiezan los primeros esfuerzos por difusión de artículos, textos, exposiciones. Y una parte que me llama la atención es que en 1970 en México se hace un esfuerzo muy profesional en cuanto a psicología del deporte. Y bueno, ese es por lo que yo entendí en el texto de los esfuerzos, e incluso en Latinoamérica, a lo mejor en Estados Unidos no, pero en Latinoamérica, México, el más importante en ese momento. Tocar otro punto muy importante
importante, que es qué fin le damos a utilizar las herramientas de la psicología del deporte. Y pues bueno, saber que nosotros tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario, saber trabajar con el área médica, el área de nutrición, el área que estudia, no sé, por ejemplo, las estructuras de los músculos, de los huesos, las capacidades. Entonces, pues por ese lado creo que nuestra tarea, además de aprender de psicología en general, psicología encaminada y específica a lo de deportivo, a los estudios de la personalidad, del manejo de las emociones, perdón, control de las emociones y de los sentimientos, yo creo que aparte de aprender esas cosas, tenemos que saber de muchas otras para poder complementar nuestro saber y pues así poder intervenir de mejor manera. Este, um, Logré rescatar un par de puntos clave, me parecieron muy interesantes, que fue de las preguntas que se hace los deportistas o los entrenadores cuando algo no funciona, que es, las palabras clave son control mental, voluntad, se me hizo lo más importante, o de las más importantes, porque si el deportista no tiene voluntad o el deseo de hacerlo por sus propios valores, metas, deseos, por su iniciativa, no tenemos labor allí en esa persona. Otro punto clave es la motivación, atención, los procesos básicos en sí, cómo actuar, bueno, dar herramientas para que el deportista pueda actuar en momentos clave, saber cómo canalizar esos errores, cómo retroalimentarlos, cómo trabajarlos, cómo convertirlos en ventajas. Y el control de la presión que tienen los deportistas, porque sabemos que un deportista de elite, por ejemplo, puede traer cargando patrocinadores, apuestas, no sé, un posicionamiento, un trofeo, ¿no? Entonces al final trabajar en estas partes es bastante importante. Entonces estos puntos clave en el deportista son muy importantes, son muchísimos. Considerar que el deportista sigue siendo un ser humano, tiene una integridad, tiene valores, tiene una religión, tiene una familia, tiene una cultura. Y bueno, pues para finalizar me gustaría recalcar lo que fue en un principio, la parte de que el deportista pone en nosotros sus sueños, sus metas, por lo que ha trabajado, por lo que ha querido todo el tiempo. Nosotros tenemos que darle herramientas, lo que ellos nos demanden, nosotros saber cómo transformarlo en una herramienta, en una técnica, para que ellos lo puedan utilizar en un momento clave y que tras años de práctica, en ese instante donde es de verdad importante que lo ejecuten con una perfección, lo hagan de esa manera. Y bueno, pues por mi parte creo que sería todo. Gracias.